Bueno, buenas tardes a todos. Es una alegría y realmente una satisfacción poder acompañarlos a ustedes en este debate que verdaderamente enseguida nos comienza a apasionar a quienes nos dedicamos a la seguridad social. Pero quiero primero, antes que nada, agradecer a la Fundación Ebert, a Dorte, que me hace estar un poco cerca también porque mi única nieta es alemana. O sea, debo aclarar eso, que eso ya me pone cerca de la Fundación y de Dorte. Y pues estar invitados por nuestros vecinos uruguayos también es parte de nuestra idiosincrasia, porque cómo no añorar un chivito en La Pasiva o una Pamplona y un medio en el mercado del puerto, ¿no? O el compartir nuestra pasión por Boca y por Peñarol Nacional en Uruguay. Pero digo, bueno, una alegría. Además el tema es convocante. Hugo ha hecho un acercamiento de la cuestión desde la comisión de expertos. Y debo coincidir totalmente, y hasta me van a permitir que sea autorreferencial, porque yo también integré una comisión de expertos que tuvo la Argentina en los años 2000, ya hace 20 años, que era representando a los diferentes sectores de la sociedad. A mí me tocó ir por la Universidad de Buenos Aires, y lo que plantea Hugo sobre la conformación, los intereses y las discusiones internas es una llamada de atención en la necesaria búsqueda de los consensos que tiene que tener un sistema de seguridad social y una reforma de un sistema de seguridad social para la permanencia y la sustentabilidad en la confianza en la gente en el tiempo. Es vital que el consenso sea lo más amplio posible. Desde el otro lado, Gustavo ha hecho una descripción de la problemática del sistema uruguayo que no es diferente a la problemática. Parecía que estaba hablando del sistema argentino en algunos momentos. De la problemática de los sistemas de la seguridad social en el mundo desde el punto de vista del financiamiento, de los problemas del financiamiento. Así que me evita hacer muchos de los comentarios que pensaba sobre la cuestión del financiamiento y las limitaciones del financiamiento. Sí me voy a quedar con esto que plantea de que estamos en presencia de un proceso reformador en Uruguay que apunta fundamentalmente a reformas paramétricas. Es decir, la reforma estructural Uruguay ya la hizo en el año 96, con la salida del sistema público de reparto, de gestión estatal, hacia un sistema mixto, que todos ustedes más que yo conocen, en el cual conviven un primer pilar de solidaridad intergeneracional y el segundo pilar gestionado por la SAFAP. Yo me voy a permitir, si yo no lo consulté, si esto estaba habilitado, pero me voy a permitir intentar al menos hacer una... Así, acá está. Creo que me va a dejar... No estoy habilitado para compartir un PowerPoint con ustedes, pero es un error mío porque no lo consulté antes. Así que me voy a quedar sin el PowerPoint. Pero era una imagen en la cual es un triángulo equilátero, en el cual tiene 3 vértices. En uno está la cobertura, en el otro vértice del triángulo está la suficiencia o la adaptación de las prestaciones, la adecuación, mejor dicho, de las prestaciones, suficiencia o adecuación de prestaciones, cobertura del otro lado, y en la base, o en el vértice superior, como uno quiera ponerla, está la sustentabilidad del sistema. Un poco lo que ha venido diciendo Gustavo. Jorge, perdóname que te interrumpa, pero quiero avisarte que podés compartir pantalla. Si puedo compartir. Bueno, querés mostrar perfecto. los gráficos, capaz que puede ser útil para seguir la exposición. Ahí está, que ahí me van a tener que avisar si están viendo lo que estoy compartiendo. Sí, se ve perfecto. Bueno, esto es lo que les decía. Digamos, de aquí
Este es el esquema, lo que recién, lo que ha dicho Gustavo me evita hablar del tema del financiamiento tributario. En la Argentina está en los mismos porcentajes, 30 y pico, 40% del financiamiento de la seguridad social. Lo clásico respecto de los dos esquemas básicos, uno puede hacer girar los objetivos de la seguridad social, un objetivo primario que es la suavización del consumo, que esto es lo que han tenido todos los sistemas contributivos, y la Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, forman parte de este grupo pionero que en la primera parte del siglo XX adoptó este modelo de los sistemas de seguros sociales bismarckianos, en donde uno trata que en la etapa de aportación, con los aportes, bajar la alta capacidad de consumo que tiene el trabajador, alta respecto de la que va a tener cuando sea jubilado. Entonces, con el aporte, lo que hace es bajar el consumo presente en la etapa activa, para después, a través de la jubilación y de los beneficios previsionales, aumentarlo en la etapa pasiva, donde la capacidad de consumo de los jubilados es menor, claramente. Y esto ha sido el esquema clásico. Y después, en la parte inferior de esto, vemos el esquema de los otros objetivos que han ido tomando la seguridad social, más emparentados con lo que había sostenido Beveridge en Inglaterra, donde se focaliza en el combate de la pobreza, en atender y buscar que los excluidos entren dentro de las prestaciones de la seguridad social o de la previsión, y a través de esquemas de redistribución, con la cuestión de los tributos, nuevamente lo que estaba diciendo Gustavo. Entonces decimos, la importancia de la aportación y de los niveles de aportación, no solo las cotizaciones sociales del trabajador, sino, como lo han dicho recién, las contribuciones patronales, la cotización del empleador. Me ha llamado particularmente la atención, creo que lo había leído en algún momento y ahora lo había perdido, en la referencia, que la proporcionalidad en Uruguay respecto de aportes y contribuciones está verdaderamente invertido con el derecho comparado. La Argentina, si bien no es en las mismas proporciones que la OCDE, es superior, es el 16% la contribución patronal y 11% el aporte personal. Pero con contribuciones bajas es imposible sostener o hacer sustentable los sistemas de previsión, los sistemas de seguridad social. Ahora bien, yo voy a ir a otro, a ver si puedo, hago stop aquí y voy a subir otra página para meterme en una cuestión que es la que de alguna manera nos ocupa, que es, a ver si acá logro entrar en ¿qué es este? No sé, ¿lo están viendo aquí? Ayúdenme, por favor. ¿Se está viendo el...? Sí, bueno, se ve bien. Perfecto. Bueno, ¿qué pasó? Desde ese modelo, en esta primera pantalla está la clásica clasificación que hace Carmelo Mesa Lago, de cómo se fue incorporando en la región la previsión social, ¿no? O sea, los seguros sociales en el grupo pionero, en el que está Argentina, Uruguay, la incorporación del grupo en el grupo intermedio, y los que están en el denominado grupo tardío, que se dan las reformas en la década de los 60 y los 70. Pero, es decir, esto como que, si bien en América, es decir, la región mostró ser pioneros en la incorporación de las ideas de los sistemas contributivos en el principio del siglo XX, también en la década de los 90, al influjo de la reforma que había efectuado Pinochet en Chile, los países de la región comienzan a efectuar reformas estructurales, y remarco la palabra estructurales, frente a las reformas paramétricas que efectuaron en Europa frente a las mismas problemáticas. Las problemáticas son las que han graficado recién Hugo y Gustavo, o sea, el aumento de la expectativa de vida,
la caída de la tasa de mortalidad, o sea, la gente vive más. La caída de la tasa de natalidad, la gente tiene menos hijos, las familias tienen menos hijos, esto lo sabemos, con solo recorrer nuestro árbol genealógico, los abuelos, nuestros padres, nosotros. Y frente a las mismas problemáticas, mientras Europa acudió a recetas de reformas paramétricas y fortalecer desde el punto de vista de los recursos, la sustentabilidad de los sistemas públicos, en América, y con una forma de pioneros en esto, se elaboraron las reformas estructurales. Las reformas estructurales que en un grupo que fue el grupo mayoritario, efectuó esta reforma de tipo sustitutiva, donde el Estado vino a dejar, es decir, mejor dicho, el Estado se fue, es decir, el Estado se retira de la gestión de las pensiones y aparece en la gestión de las jubilaciones y pensiones los privados. Las AFP en Chile, las AFJP en Argentina, las AFAP en Uruguay, las AFORES en México, distintos nombres, administradoras privadas, con espíritu de lucro, como toda empresa privada, gestionando en cuentas individuales los aportes personales de los trabajadores a los efectos de obtener jubilación. Este fue el modelo que prevaleció. Justamente ahora vamos a volver sobre esto, cómo se revertieron las reformas en la región y fundamentalmente en este grupo de países. Después hubo otros países, el caso de Colombia y Perú, con el clásico sistema paralelo en el que compiten el sistema público de reparto subsistente con el de capitalización individual gestionado por las AFP, con la posibilidad de optar por un sistema u otro, inclusive hasta la posibilidad de retornar al sistema de reparto o ir hacia el tema privado. Y después los clásicos modelos mixtos, en los cuales desde el punto de vista de los gustos frente a las reformas paramétricas, permítanme decirles que en el contexto de las críticas a los sistemas de capitalización, que no dejaremos de hacerla, la reforma uruguaya y la de Costa Rica fueron las más consistentes, porque en realidad mantuvieron los sistemas públicos en un sistema mixto con un después discutiremos si la porción que reservaron para el sistema de solidaridad intergeneracional o de reparto es el ideal o no, pero son más racionales, como casi todo lo que hacen en su país, ¿no? O sea, las cosas bastante meditadas. ¿Qué pasó con esto? ¿Cuál fue la cuestión? Fíjense, hubo 14 países en la región efectuaron reformas paramétricas. En esta nómina incluimos 3 que no llegaron a implementar las reformas, que fueron Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que si bien hicieron las reformas en el 97, en el 2000 y en el 2001, no las llegaron a implementar. Pero todas sobre esta base, las reformas estructurales. Y aquí marco un elemento clave, que yo creo que Uruguay no lo hemos tocado aquí, pero creo que Uruguay lo debe estar sufriendo, es el costo de la transición. Hoy a la mañana en una reunión que tuvimos con algunos técnicos de la UNI y demás, analizábamos que, por ejemplo, que llegó a que Brasil, analizando la posibilidad de hacer una reforma estructural, pasando a un sistema de capitalización individual en los años 90, desistió de la idea porque el costo de la transición para Brasil de una reforma de ese tipo era 3 PBI. 3 PBI completos requerían ¿cuál es el costo de la reforma? Para decirlo fácil, para no empezar en este intrincado esquema de decir vamos a hacer un discurso que solo los entendemos los técnicos. No, explique. Un costo de transición significa que si yo tengo un esquema de solidaridad intergeneracional en el cual las actuales jubilaciones y pensiones las pago con los actuales aportes y jubilaciones, y yo los aportes y jubilaciones de los actuales trabajadores los mando a una cuenta de capitalización de gestión privada en una FJP, me quedo sin la fuente de contributiva, lo que decía Gustavo, me resto aportes y contribuciones para el sistema, para el financiamiento del stock de jubilados y pensionados que tengo y los que se me vayan jubilando en el medio hasta que este sistema de capitalización madure y tenga jubilaciones con 30 años de aporte en cuentas individuales.
Entonces, este costo de transición hay que pagarlo. Los países se endeudan, la Argentina lo vivió, tuvo que emitir títulos públicos que tomaban las propias FJP a tasas de interés que superaban 30% anual en dólares, para decir algo. No tengo que explicar más. Bueno, ahora, ¿qué pasó con esto? Es decir, las promesas de los sistemas de capitalización que no se efectivizaron, tampoco quiero en esto de cargar demasiado las tintas, se proponía mejorar las prestaciones y reducir los costos fiscales. Estos objetivos no se alcanzó, ni uno ni otro. La disminución de la pobreza, el aumento de la agricultura, estos sistemas de capitalización, en general los sistemas contributivos no logran el aumento de la pobreza, no logran. Bueno, y explicitar la deuda, esto también se logra con otros esquemas también. Pero digo, voy a marcar una cosita que fue lo que pasó. ¿Qué es esto que voy a decir acá? Bueno, ¿con qué nos encontramos? Con sistemas de capitalización fuertemente contributivos, un ensalzamiento de los esquemas contributivos y además contributivos en cuentas individuales, de lo cual hacían depender las jubilaciones solo del esfuerzo contributivo que hace el trabajador. Ahora, los sistemas contributivos han demostrado en el mundo que no cubren, que no tienen capacidad de cobertura, de aumentar la cobertura, de llegar a los excluidos. En Argentina, el 33% de los trabajadores en relación de dependencia es trabajador informal, el 33%. El 50% de los trabajadores por cuenta propia está en la informalidad laboral. Los sistemas contributivos han demostrado y se evidencian como incapaces de aumentar la cobertura. Entonces, en ese esquema juegan dos elementos, dos procesos juntos en la región. Por un lado, algunas medidas de reversión de los sistemas de capitalización en los países que tienen capitalización individual en la región, buscando hacer más universales los sistemas de capitalización. Chile, con el mecanismo de una pensión solidaria, una especie de PBU, en un sistema que era sustitutivo, que deja de ser sustitutivo para incorporar un elemento de sistema mixto. Uruguay con una reforma del 2008. En el 2018, que nos suena hasta jocoso, la cuestión esta que ustedes llaman de los cincuentones, que la vuelta de la capitalización al reparto de aquellos que se evidencian no podían lograr un financiamiento de capitalización individual en su jubilación futura. El Salvador introdujo componentes de ahorro colectivo en el sistema de capitalización en el 2017 y en el 2021 está pensando en la reversión del sistema. Bolivia efectivamente en el 2010 revierte el sistema y estatiza el sistema de capitalización. La Argentina en el 2008 eliminó el sistema de capitalización y se volvió a un sistema público de reparto. Pero, digamos, tampoco esto es propiedad de los países de América. Es decir, en Europa, mientras se hacían este tipo de reformas paramétricas, que no es el momento, pero se hicieron un montón de reformas, algunos aumentaron la edad, las clásicas reformas, ¿no? El aumento de la edad de jubilación, la disminución de la tasa de sustitución, la restricción o eliminación de algunos sistemas de privilegio para los funcionarios públicos. Es decir, si miramos en el espejo del mundo, encontramos pautas para las reformas, de las que se hicieron y se hicieron mal, de las que se hicieron y se hicieron bastante bien. O sea que el derecho comparado nos sirve para ver qué es mejor hacerlo o de qué manera. Es decir, la misma cosa se puede hacer de varias maneras diferentes y para ahí el derecho comparado nos marca algunas cosas que no hay que hacer y otras que sí se pueden hacer. Pero digo, fíjense que prevalecieron las reformas paramétricas, pero sin embargo, 14 países de Europa y de la ex Unión Soviética efectuaron reformas estructurales como las de América. Es decir, ¿cuál es el resumen final a fines del siglo pasado? Ayer, ¿no? 20 años atrás. 30 países en el mundo habían efectuado las reformas de capitalización individual, reformas estructurales, de los cuales 14 países habían sido de Europa
las otras eran los de América. En esta estamos contando en las reversiones Ecuador, Venezuela y Nicaragua, que hicieron la reforma, no la implementaron y en los años 2000 derogaron la reforma. O sea, volvieron, es decir, es una reversión de la normativa legal sin que haya tenido vigencia los sistemas de capitalización, pero fue una reversión. Bueno, en el medio, estos sistemas en Europa, estos países, perdón, en Europa, hicieron una reversión de los sistemas de capitalización. Volvieron para atrás, modificando parcialmente o totalmente los sistemas de capitalización creados en los 90 a sistemas de reparto clásicos. Acá está el esquema. Esto, para el año 2018 había habido una reversión en 18 países. 13 de esos eran de Europa y el resto de América. Este es el dato. Sin opinión, esto es el dato. Países que habían reformado y 18 años después revirtieron. Y paralelamente se da esta reforma, esta otra tendencia que uno ve en las reformas en la región. Hay un tránsito desde ese esquema contributivo que había fotografiado de alguna manera Mesa Lago en los países pioneros, en la primera parte del siglo pasado, aún hacia la universalidad. Es decir, hubo 30 países en la región que incorporaron algún componente de tipo universal en su sistema de jubilación. ¿Qué son sistemas de reforma universal? Hubo variadas. La pensión universal en México, la bolsa trabajo, la bolsa familia, después la bolsa trabajo en Brasil, las reformas, las moratorias en la Argentina en el 2004, unas moratorias, unos mecanismos que permitían la afiliación extemporánea y el pago de aportes con algunas facilidades, y en periodos de hasta 60 meses, para quienes estaban excluidos de la jubilación, fundamentalmente focalizado en las mujeres, que por la cuestión de género, por la brecha de género, hay una exclusión de las mujeres que realizan cuidados o que realizan tareas de cuidados en la casa, que en nuestro país el 50% de las mujeres, de las madres en la Argentina, no tiene ni un aporte jubilatorio, ni uno. En un país donde nos ponemos contentos diciendo que el 93% de los mayores adultos tienen cobertura previsional. Sí, pero veamos por porciones. Las madres, sin la moratoria esta, no podrían tener jubilación. El 50% de las madres, aunque sea con un hijo, no tienen ni un aporte jubilatorio. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué los países fueron hacia reformas de tipo universales? Fue mágico, fue una cuestión ideológica, fue una cuestión de los gobiernos más variados, de gobiernos como el de Panamá, al de la Argentina, o el de México, o el de Brasil. Es decir, ¿qué pasó? Dos elementos, o tres razones, podemos decir. Siempre las cuestiones son, hubo alrededor siempre hay más de una razón, pero digo, primero, se dio en un corto plazo. ¿Por qué se dio en un corto plazo? Primero, porque aumentaron los valores de los commodities. O sea, los países de la región mejoraron las cuentas públicas. Esto, Gustavo lo tendrá perfectamente claro, que no son los momentos actuales. Es decir, la evidencia mostró que había muchos excluidos y los niveles de pobreza habían crecido con los sistemas contributivos, la insuficiencia de los sistemas contributivos, es una evidencia. Y tercero, la gente en la calle protestando. Y este esquema fue el que llevó a las reformas paramétricas, al establecimiento de las reformas paramétricas. Los resultados de las modificaciones en materia de incorporación de pautas universales son estos. La caída, la mejora de la performance de los países de la región frente a la cobertura. Aumentó la cobertura, fuertemente aumentó la cobertura en los países que hicieron la reforma. Cayó
también la pobreza en los mayores adultos, que son los que están más indefensos ante el aumento de la pobreza, los niños y los mayores adultos. O sea, se focalizó la lucha de la pobreza ahí, en esto, a través de los mecanismos universales, algún mecanismo que tenía pensado en uno de las tres vértices del triángulo, en el vértice cobertura, aunque se haya tenido que castigar la suficiencia. Porque debo decir que, por ejemplo, en mi país, el 63% de los jubilados y pensionados cobra la mínima. Y la prestación mínima en la Argentina significan, como resultado de los últimos años de gestión gubernamental, $250 al tipo de cambio oficial. Si buscamos al tipo de cambio no oficial, por ahí son menos de 150. Estamos en presencia de una realidad que aumentó la cobertura, castigó la suficiencia y estamos, como dice Gustavo, en duda frente a la sustentabilidad. ¿Por qué digo en duda? Porque debemos ir profundizando el financiamiento tributario en los sistemas de previsión de tipo que tienen que tomar un sentido hacia la universalidad. Pilares básicos, la OIT habla de pisos de seguridad social, el Banco Mundial revirtió aquellos consejos de keeping the promise y de la capitalización por sistemas de multipilares, que se cubre un pilar básico con impuestos. Bueno, en esto Uruguay y Costa Rica han sido, históricamente, han desarrollado y seriamente las prestaciones no contributivas, y son de los países más serios en la región. Bueno, si tenemos que marcar otra realidad, y otra realidad que nos va a estar exigiendo otras respuestas. La seguridad social es otra y las respuestas serán otras.